Sí, ahora sí. Sí, ya me parece que estás grabando. Eh, Muy buenas tardes, Vicky, Buenas tardes. bienvenida, Muchas Maribel, gracias. bienvenida, Vicky, nuestra coach. Primero que todo, eh, queremos en nombre de la universidad y en nombre de mi compañera Maribel y en nombre de nuestra otra compañerita que pues no ha podido conectarse, Laura, de antemano agradecerte por ese tiempo que nos has concebido para esta entrevista, Con Vicky. mucho gusto. Te cuento un poco, Vicky. Nosotros somos estudiantes de psicología de la Universidad del Área Andina y esta clase va dirigida a, al- a la materia de coaching y PNL. Ujú. Pero en general vamos a estar hablando del coaching. Entonces yo quiero, antes de comenzar, quiero presentar a Vicky. Ok. O solamente un momentico. Entonces Vicky, pues Vicky es una profesional, ella muy amablemente me envió su hoja de vida y pues caramba, sobra explicar. Voy a mencionar por encimitica algo súper importantísimo para nosotros, supervisora y codocente para los procesos de formación de coaching ontológico y PNL, eneagramista, generadora de cambios, aplicando otras técnicas individuales y colectivas para generar un despertar de la conciencia que permita al individuo conocerse a sí mismo y lograr una transformación. Vicky, pues tu hoja de vida es fenomenal, todo lo que tú haces, eres una profesional muy íntegra, pero pues quise como hacer énfasis en este punto. Vicky, nos gustaría que nos dijeras de qué institución te graduaste y de la cual también eres instructora de coaching Eh, ontológico. sí, yo me gradué de una institución que tiene su origen en Argentina, que es IAFI. Allá me certifiqué como coach ontológica y también como master trainer en PNL, eh, con certificación en coaching con la ICF, que es la Federación Internacional de Coaching. ¿Qué otra pregunta me hiciste? No. Okay. Vicky, esa era fenomenal. Pero Perfecto. yo quiero aclarar que en este momento ya no soy docente en el instituto. En este momento ya no soy docente allá, pero sí estuve unos años trabajando como docente y supervisora o docente y supervisora en el instituto. Muchas gracias, Vicky. Vicky, vamos con la primera pregunta. Y, Ujú. se me olvidaba algo, Vicky. ¿Autorizas grabar esta conversación, esta entrevista? Sí, no hay ningún problema. Otra que es obligatorio para la universidad y por todos los temas legales, aparte de que autorizas la grabación para la universidad, ¿autorizas que esta grabación sea subida a YouTube? Sí, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Si Vicky, después de que la veas en YouTube y consideras que debe ser borrada, solamente que me avises y yo automáticamente la bajo, ¿vale? ¿Listo? Bueno, Muchas vale. gracias, Vicky. Bueno, Vicky, vamos con la primera pregunta. sí. ¿Qué es el coaching, Vicky? Bueno, el coaching, voy a hablar desde el punto de vista del coaching ontológico porque hay muchas ramas del coaching. Perfecto, hablemos del ontológico. Me encanta, a propósito, tú ya sabes. Sí, que es el coaching en el cual me certifiqué. Y básicamente es una dinámica de transformación donde las personas se transforman a las personas y también a las organizaciones y se revisan y se desarrollan y optimizan toda la forma en que las personas ven el mundo, porque el coach ontológico está enfocado en el ser. Se trabaja en el ser para lograr hacer muchas cosas. Y es una disciplina que se basa en el cambio que puede tener el ser humano como observador, porque transforma el ser comenzando a observar el mundo de una forma distinta. Entonces permite que el individuo pueda, a través del coaching,
pueda alcanzar sus cambios y sus resultados de una manera satisfactoria en su vida tanto profesional como personal. Y por esta razón, el coaching ontológico, que trabaja la parte del ser y no el hacer, donde puede lograr uno un cambio de manera que se pueda sustentar a través del tiempo. Y básicamente, pues el coaching sirve para hacer procesos de transformación en donde hay una coherencia en la parte ontológica. Hablamos de donde hay una coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje, que sabemos que están todos interconectados. Entonces el coaching ontológico posibilita poder hacernos cargo de los acontecimientos que se nos presentan en la vida y nos ofrece una posibilidad de hacer ese cambio de manera permanente y duradera. Eso básicamente, Vicky, como en términos generales. Vicky, en 2 ocasiones mencionaste el ser. ¿Me podrías profundizar un poquitico, no más en eso que mencionaste 2 veces, que es ser? ¿Me podrías ayudar? Claro que sí. El ser es todo lo que nos identifica en nuestra personalidad y está basado también en todo lo que tenemos en nuestro inconsciente. Sabemos que nuestro inconsciente, que es la parte más profunda que tenemos y que no es como lo dice el nombre, no está de manera consciente para el ser humano. Entonces, ese ser está formado, constituido por una serie de factores como son toda la vida, todas las experiencias que he tenido personales a lo largo de mi vida, que están moldeando esa personalidad que yo tengo. Está el inconsciente colectivo, que eso depende de donde yo haya nacido. No solamente el entorno donde yo estoy viviendo, sino el país, y no solamente el país, sino la ciudad o la región donde yo estoy viviendo. Eso genera una serie de comportamientos y creencias que se van quedando arraigadas en el inconsciente. Y también está el inconsciente familiar o el transgeneracional, que también genera ciertos comportamientos y ciertas creencias que están arraigadas. Entonces, estamos trabajando en el ser precisamente y no en lo que tú estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo es un reflejo de lo que tú eres, y de lo que yo soy está involucrado es todo eso que tengo en el inconsciente y que está ejecutándose a través de las acciones, la palabra y las emociones. Vicky, muchas gracias. Le cedo el turno a mi compañera Maribel, que tiene la segunda pregunta. Maribel, adelante. Hola, Victoria. Hola, Victoria, mi pregunta es, muy bien, ¿qué significa hacer coaching? Hacer coaching es una responsabilidad muy grande, porque tú lo que haces, a diferencia de una terapia, por ejemplo, o una mentoría o una consejería, es que tú estás al mismo nivel de la persona a la que estás, con la que estás trabajando. Entonces, ser coaching significa quitarme de mi personalidad en ese momento en que yo estoy trabajando todo lo que yo soy. No puedo mezclar precisamente todo lo que yo pueda tener como mi inconsciente, o mis juicios, mis valores y todo ese tipo de cosas las tengo que apartar. Entonces un coach, hacer coaching significa que yo tengo que ser un excelente observador para poder mostrarle a la otra persona lo que yo estoy observando, aparte de mi interpretación que yo pueda tener con respecto a eso. Y utilizo una cantidad de herramientas que me permiten como coach poder ayudar a esa observación en la palabra, en lo que está diciendo las personas, en su comportamiento, su parte corporal de lo que el coach está viendo, porque sabemos que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que en los canales de comunicación el 7% es una comunicación verbal y el 93% es una comunicación no verbal. Así que cuando yo estoy en una sesión de coaching, yo estoy escuchando a mi coachee y
lo tengo que escuchar no solamente en la palabra, en lo que está diciendo, sino en su comunicación no verbal, que es ese 93%, dentro del cual el 38% es la voz, que incluye el tono de voz, que incluye la velocidad de la voz, que incluye el ritmo que tiene en la manera en que está hablando, el tono, el volumen, todo ese tipo de cosas que a mí como coach me está indicando cuando la persona se está expresando una cantidad de cosas que yo puedo observar y transmitirle a ese coachee. Y la otra parte, hablamos de un 38% de la voz, y la otra parte es un 55% de la parte corporal, que me está hablando de la respiración. Entonces, como yo como coach observo cómo está respirando el coachee cuando me está expresando y me está contando algo, en la postura que tiene precisamente el coachee, los movimientos que hace, la mirada, esa parte corporal me está hablando mucho. Entonces, el ser coaching básicamente es estar observando para poder transmitirle, compartirle esa información al coachee para que él pueda darse cuenta de una cantidad de cosas y al darse cuenta él pueda tomar acciones. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Vicky, muchas gracias, Victoria. Sigue, Gerardo. Vicky. Sí. ¿Nos podrías, por favor, hablar de esas competencias? ¿Cuáles son esas competencias de un coach? Sí, un coach, se hablan de 11 competencias básicas en la ICF. Pero podemos hablar de pronto de algunas, como las básicas, yo sé que todas son importantes, pero hay unas que son prioritarias. Sí, las vamos a agrupar como para poderlas entender mejor. Vale, Vicky, muchas gracias. Entonces, están agrupadas en 4 categorías. La primera es sentar las bases de la sesión de coaching, que habla de las normas éticas y estándares del coach y los acuerdos del coach. Los voy a mencionar primero, luego voy a hablar un poquitico de cada una. Está vale, o sea que vamos a hablar, ahí ya estaríamos hablando, ya mencionamos una, que es la ética, ¿no? Sí. En sentar las bases, estamos hablando de las normas, se le expresa al coachee las normas éticas del proceso de coaching. Está el segundo grupo, que es la creación, crear una relación conjuntamente con el coachee, que es generar una confianza. El cuarto grupo se llama la comunicación eficaz y el último es facilitar el aprendizaje de los resultados. Entonces, el sentar las bases en términos generales, ¿qué es? Es que cuando yo voy a empezar una sesión de coaching, entonces le expreso y le comento al coachee lo que significa una sesión de coaching, que no es una terapia, no es una consultoría ni una consejería. El coach jamás da consejos. El coach lo que hace es, a través de los recursos que tiene el coachee, le permite identificar dentro de sus propias herramientas qué puede utilizar para generar ese cambio. Porque a lo mejor para esta persona esas herramientas le sirven, pero para otra no. Yo como coach también podría decir, yo utilizaría o haría tal cosa para poderme hacer un cambio en mi vida, pero a lo mejor a esa persona no le sirve. Entonces, tiene que tener muy en cuenta la persona cuáles son las condiciones del proceso de coaching. El código ético que rige la profesión, estamos hablando también que se le expresa que hay una confidencialidad. Por ejemplo, a veces nos contratan para hacer procesos de coaching en las empresas y también se le expresa a la organización que las sesiones de coaching van a ser confidenciales. O sea, a mí me pueden contratar para hacer coaching ejecutivo para mejorar el proceso de liderazgo de ciertas personas, pero lo que yo hable con las personas va a quedar dentro de la parte confidencial. A la organización lo que le interesa es un cambio en las personas. Pero lo que se hable, ¿para qué? Para generar una apertura a las personas y que puedan expresarse libremente. El tiempo que va a durar la sesión, todas esas reglas son súper importantes. ¿Qué va a suceder durante la sesión? ¿Qué es un proceso de coaching? ¿Cuáles son los horarios? Si va a ser una vez a la semana o 2 veces, si va a durar 40 minutos o media hora o 1 hora. La duración es importante. Entonces, esa es, digamos, que sentar las bases
que es súper importante, y se le hace una pregunta al coachee si ha entendido, si tiene alguna otra inquietud. Básicamente, digamos que en términos generales es eso. También empieza otra parte del acuerdo, que es unas 4 preguntas básicas que son súper importantes, y es, en la primera sesión se le dice, ¿qué quieres trabajar el día de hoy? Eso cuando la persona va a donde un coach, porque si es una organización que le dice, quiero mejorar el liderazgo, la comunicación, pues ya tenemos un tema específico. Pero si no, entonces, ¿qué quieres trabajar el día de hoy? Estamos hablando del estado actual. ¿Para qué quieres trabajar eso hoy? Estamos hablando del estado deseado, de lo que quiere la persona. ¿Qué te quieres llevar de esta conversación el día de hoy? ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que eso que está esperando llevarse lo ha conseguido? Entonces, esas son preguntas claves que le hace el coach al coachee. Y pues digamos que en términos generales es eso, generar confianza. La confianza se genera a través de una técnica que se llama el rapport, que es en donde yo acompaño, le muestro que tengo un acompañamiento a través de sus emociones, de su corporalidad, sin interrumpir a la persona. Eso es súper importante. La escucha activa en un coach es súper importante. No interrumpo, dejo que el coachee termine su conversación, pero lo oriento también. Entonces muestro un interés genuino, un respeto. Eso es mostrar respeto hacia la persona, y la persona se va a abrir para expresarme todo lo que necesita contarme. Saber que yo estoy presente, no que si estoy en una sesión de coaching, suena el teléfono, yo estoy mirando el WhatsApp o me levanto constantemente. No, si yo tengo una sesión de coach de 40 minutos, son 40 minutos con la persona, respetando ese tiempo, respetando las pausas, respetando todo lo que se va a realizar durante ese momento. La escucha activa, que ya pues lo había mencionado, es donde también yo separo el fenómeno, que es lo que la persona me está contando, de la interpretación que yo pueda tener. Indago sobre eso que me está contando la persona y detecto juicios, detecto creencias limitantes, y le voy mostrando al coachee cómo está su corporalidad, el tono de voz, que ya hablamos de precisamente esa comunicación no verbal. Otra de las competencias fundamentales del coach son las preguntas poderosas. Es saber hacer las preguntas relevantes en el momento oportuno para explorar precisamente eso que quiere expresar la persona. Normalmente, cuando un individuo está en una sesión de coaching, lo que hace es orillar, se dice, que es darle vueltas al asunto, pero no profundiza. Y a través de una pregunta poderosa, el coach saca la información de la parte inconsciente para sacarla al consciente a través de toda esa observación que puede tener el coach a través de sus emociones y sus palabras. Entonces, cuando el coach empieza a decir, esto me sucedió porque tal y tal cosa, está dando es una justificación de su comportamiento y pues, de su situación. Y a través de preguntas específicas se logra que el coachee pueda entrar a ese estado bien profundo de su inconsciente. También las pausas y el silencio le permite al coachee como darse cuenta y entender una cantidad de cosas. Entonces, lo que se necesita es crear un impacto a través de esas preguntas para que el coachee pueda identificar muchas cosas, para crear conciencia y hacer nuevas conexiones neuronales que le permiten identificar eso que tiene muy guardado. Entonces, Vicky, tengo una pregunta, perdón, me interrumpo, sí. que me causa curiosidad. ¿Tú me podrías dar, por ejemplo, una idea de eso que tú dijiste, de hacerle una pregunta poderosa? ¿Me podrías dar un ejemplo de esa? Claro, por ejemplo, la persona me cuenta toda su situación y yo le puedo preguntar, ¿qué pasaría o cuál es la ganancia secundaria que tú puedas tener con respecto
a permanecer en esta situación que no te agrada. O, por ejemplo, ¿quién está siendo hoy teniendo esta dificultad? Fíjate que estoy hablando del ser. Sí. Correcto. ¿Qué estarías haciendo si lograras ese objetivo? Entonces, por ejemplo, yo podría estar diciendo, la persona me podría estar diciendo, no, yo estoy en este momento como una, yo soy la víctima porque me están, no, puede que no me diga la palabra, me puede estar haciendo una cantidad estoy viviendo una cantidad de situaciones en mi casa, por ejemplo, con mi compañero, que me hace sentir muy mal, me desprotege, una cantidad de cosas así, y puede estar repitiendo palabras, puede usted utilizar metáforas. Entonces el coach le dice, mire, he escuchado que varias veces me estás diciendo que vives como en una tormenta. ¿Qué es una tormenta para ti? Entonces ahí uno empieza a indagar y la persona empieza a identificar una cantidad de cosas, y cuando está contando dice, no, una tormenta es como, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años que mi mamá me hacía no sé qué y se le agua al ojo, entonces yo le digo, ¿te has dado cuenta que cuando hablas de tu mamá, cada vez que hablas de ella, tienes los ojos aguados? Entonces puedo identificar a través de eso, y la persona puede identificar que es un problema que viene de atrás. Entonces eso se llama un darse cuenta para la persona. Cuando la persona hace un gesto o un movimiento corporal, yo le digo, ¿te has dado cuenta que cada vez que hablas de tu mamá se te aguan los ojos? Entonces la persona dice, uy, sí. Ahora que caigo en cuenta, recuerdo que cuando era soltera y vivía con mi mamá pasaba tal y tal cosa, y entonces tiene una creencia, tiene unos prejuicios y una cantidad de cosas que ya estando casada y en su hogar le están generando una serie de dificultades. Entonces son ese tipo de preguntas que hacen que las personas se den cuenta de muchas cosas. Vicky, o sea que ya sabemos por qué se llaman preguntas poderosas, ¿no? Son preguntas exactamente. Que de verdad van allá al punto clave. Vicky, también mencionaste algo de creencias limitantes. ¿Me podrías hablar un poquito sobre cuáles son esas creencias limitantes? Esas creencias limitantes también las llaman en programación neurolingüística virus mentales. Esas creencias limitantes. Sí. ¿Virus mentales? Virus mentales se llaman también. Esas creencias limitantes es lo que me está limitando a mí para yo poder conseguir lo que deseo. Entonces, fíjate que hay un paradigma en la humanidad en donde tú quieres, es el de ser, hacer y tener, ¿no? Entonces, pero es el hacer, es lo contrario. Aquí la gente, por ejemplo, o nosotros como humanidad siempre decimos, es que yo voy a poner el ejemplo más típico, quiero tener mucho dinero. Entonces uno le pregunta, ¿para qué? Entonces, porque quiero estudiar, o quiero viajar, o quiero comprarme una casa. ¿Y para qué quieres hacer eso? Para ser feliz. Y si se han dado cuenta, ese paradigma no sirve, porque tú consigues el dinero, pero nunca siempre es insatisfecho. Compras tu casa o te vas de viaje y no eres feliz. El paradigma es al contrario, es ser para poder hacer cosas desde ese ser y así tener cosas. Entonces, si yo lo que quiero es ser feliz, pues tengo que ser feliz todos los días. Desde ser feliz, hago cosas desde la felicidad. Voy a trabajar siendo feliz y automáticamente, por ahí hablan de la ley de atracción, yo atraigo eventos y sucesos y cosas que es tener dinero, pero he sido feliz. No estoy buscando cosas materiales y hacer cosas para poder lograr la felicidad. Entonces, como yo, ese es un tipo de, un ejemplo de una creencia, pero también hay muchas creencias, por ejemplo, que vienen de la parte familiar, como que el dinero es sucio. Entonces, el inconsciente trabaja y dice, ¿yo por qué no tengo nunca dinero? Porque en su inconsciente hay una cosa que fue transmitida de generación en generación, en donde le dicen dinero sucio. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Que cada vez que tiene dinero, lo gasta rápidamente, o en su inconsciente
no permite que el dinero llegue como tenga que llegar. Entonces son creencias limitantes, es porque limitan lo que tú quieres lograr en la vida. Y sobre todo desde el coach ontológico, lo que tú quieres ser. Si quieres ser tranquilo, si quieres ser, ¿qué es lo que quieres ser en la vida? Es lo que tienes que definir y caminar por la vida de acuerdo a lo que tú quieres ser. Vicky, o sea que primero hay que ser para luego hacer. Sí, o sea, tú, si quieres ser feliz, ocúpate con ser feliz y luego todo lo que hagas, hazlo desde la felicidad. Hay un ejemplo muy importante donde tú puedes ver dos personas en una empresa que estudiaron en la misma universidad, que vamos a decir que tienen el mismo nivel económico, que tienen familias así, que son más o menos parecidas, pero el uno es súper exitoso en la empresa y el otro no lo es. Y la única diferencia es que una persona es feliz, amable, compasiva con sus trabajadores y la otra persona es impositiva, no es comunicativa y no logra los mismos resultados. Esa persona que es compasiva, que es amable, que es feliz, actúa así desde su ser. Cada uno está actuando desde su ser, pero desde polos diferentes. Actúa desde su ser, obtiene, hace las cosas desde ese punto de vista y logra tener mejores resultados o tener lo que la persona está buscando. Uy, Vicky, espectacular. Bueno, Vicky, en todas esas, me corriges si yo estoy mal, me hablaste que de las competencias me hablaste de la ética, me hablaste de las preguntas poderosas, me hablaste de estar presente, me hablaste de rapport, me hablaste de escucha activa, me hablaste de respeto. ¿Estamos de acuerdo? Que entonces serían ¿Sí? esas como las competencias de un coach. Escucha activa es muy importante, las preguntas poderosas, la comunicación directa, el crear al final, por ejemplo, en facilitar el aprendizaje y los resultados es crear una conciencia. Y el coach al final, al cierre, lo que hace es que lleva al coachee a diseñar sus propias acciones y a establecer unas metas para lograr ese objetivo que planteó al inicio de la sesión. Entonces, en las siguientes sesiones el mismo coachee genera sus planes de acción y lo que hace el coach es verificar cómo va ese compromiso. Realmente quiere un cambio, porque a veces las personas dicen, yo quiero transformarme, quiero generar un cambio en mi vida. Y cuando viene a la siguiente sesión no ha hecho nada. Entonces hay un inconsciente de una creencia. Voy a poner casos específicos en donde yo una vez tuve un coachee en una empresa, que era el gerente financiero de una empresa, y me la llevaron a esa sesión de coaching porque ella no se comunicaba. Entonces, ella había que identificar cuál era su creencia, sus juicios, qué era lo que la estaba bloqueando. Entonces, había un dicho, que no me acuerdo en este momento cómo era, que el papá le decía que eso era mejor quedarse callado para evitar problemas, algo así. Ella contó eso y yo le explicaba que el silencio, por lo que hemos visto de la comunicación verbal, es solamente el 7%, el silencio es una forma de comunicarse. Y cuando tú te quedas callado, permites que las demás personas hagan una interpretación de de tu silencio. Para una persona puede ser, esta gerente financiera es muy odiosa, a esta gerente financiero no se le puede hablar, o cualquier cantidad de interpretaciones que cada uno lo hace desde su inconsciente. Entonces, esta persona empieza a generar unos darse cuentas de ver que ella estaba actuando así por ese tipo de creencias que el papá le había infundado. Entonces, yo como coach no le digo lo que tienes que hacer es esto, sino tú qué crees que puedes hacer para empezar a comunicarte de una manera distinta, no con el silencio. Y ella empieza a generar desde sus recursos internos lo que ella, a través de su personalidad, porque puede ser una persona muy tímida, otro tipo de cosas, cómo puede empezar a gestionar eso y a empezar a abrirse con el resto de las personas. Entonces, pero a veces se agarran y se aferran a esas creencias y no las quieren soltar.
Entonces ahí es donde el coach entra para ver cómo podemos romper todas esas barreras y que el mismo coachee logre crear esa conciencia de lo que tiene y diseñar un plan de acción para sí mismo, que lo pueda hacer con sus propios recursos. Entonces, ese facilitar el aprendizaje para obtener unos resultados es otra de las competencias fundamentales que debe tener el coach para ayudar a las personas. Uy, Vicky, no, pues tuvimos, oiga, más claro no pudo quedar, Vicky, de verdad que, caramba. Pero es muy rápido, ¿no? Pero... No, genial, genial, Vicky. Pues caramba, de verdad, muchísimas gracias, Vicky, por de nuevo. Les cedo la palabra a Maribel, por favor. Hola, Vicky. Sinceramente, eres una super coach. Eres muy pegajosa. Hablas y uno queda ahí como que, no sé, anonadado, cuidado, muy chévere. Sinceramente, demasiadas gracias por este tiempo que nos has brindado, porque sé que pues a veces hiciste un rinconcito en tu tiempo y para ayudarnos y explicarnos mucho mejor. O sea, está súper, súper claro todo. Por mi parte, súper bien entendido lo de coach. Sinceramente, muchísimas gracias. No, con mucho Gerardo, gusto. no sé de tus palabras. Vicky, un abrazo bien grande desde la distancia. Sí. Llegará el momento en que lo podemos dar físico. Sí. Y de verdad, de nuevo, muchas y muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Espero haberles podido ayudar mucho. Por supuesto, genial, genial. Bueno, chao. Okay. Bueno, chao, que estén bien. Gracias. Sí, muchas gracias.